Bien amigos, es momento de que empecemos a trabajar con la técnica número 2. Y gracias a que ya habíamos llevado a cabo, pues obviamente algunos pasos, nos podemos ir de lleno sobre esta técnica. Lo único que vamos a hacer es poner aquí el nombre como color 2 y la textura también la vamos a nombrar como textura 2. Acto seguido nos vamos a ir, por favor, a lo que es la capa de color 2, vamos a apagar fondo en este caso, vamos a apagar textura y vamos a aplicar otro tipo de desenfoque. En este caso vamos a utilizar un filtro que nos da un desenfoque que a mi parecer permite que las fotografías se vean hermosas y es justamente el desenfoque de tipo superficie. Este lo vamos a trabajar también con la cantidad de megapíxeles que obviamente ya sabemos que tiene nuestra imagen. En este caso, hablábamos de que podríamos trabajar un desenfoque aproximadamente de 16 píxeles. El umbral entre más alto podría generar la posibilidad de que se vea todavía más desenfocado. Yo les voy a sugerir que utilicen un valor igual o menor al que tenemos. En este caso, voy a preferir utilizar 16. Una vez que hago esto, le digo OK y entonces nos vamos directamente a la textura y a textura la vamos a pasar nuevamente por la opción que tenemos en el menú de imagen, aplicar imagen y aquí como pueden ver ya tenemos configurados la opción de invertir, la opción de fusión añadir, la escala en 2, el canal RGB y lo único que hay que hacer es cambiar la capa justamente por la que tenemos ahorita marcada como color 2. El nivel de detalle que estamos viendo ahora que aparece es menor en comparación con el filtro anterior que habíamos usado en la técnica 1, en donde utilizamos en su momento el filtro gaussiano de desenfoque. Así es que le vamos a dar aquí OK y posteriormente vamos nuevamente a poner nuestra capa de textura 2 con el modo de fusión de luz lineal y empezamos a trabajar. ¿De qué manera? Recordemos. Tenemos la posibilidad de utilizar parche, pincel corrector o en su momento el pincel corrector puntual, que es con el que voy a empezar. Y me voy directo a este problemita que tenemos aquí, mismo que estoy pues obviamente trabajando sobre la capa de textura. Y pueden ver cómo es que deja una pequeña manchita. Así es que si estuviéramos usando esta herramienta constantemente, podría estar dejando un conjunto de manchas. Ahorita lo estoy deshaciendo y quiero que vean ahora qué sucede si utilizamos nuestra herramienta de parche. Funciona un poco mejor, pero todavía nos deja un poco lo que es esta zona rojiza que vemos por aquí. ¿Qué tal si lo hacemos sobre lo que es la capa de color? Vean ustedes, automáticamente logramos arreglar ese problema. Si en esta técnica trabajamos la capa de color en conjunto con nuestra capa de textura, podríamos lograr acabados muy interesantes. Vamos a ver aquí abajo, por ejemplo, este tipo de problemitas que aparecen. Podemos observar que es bastante rápido lo que podemos lograr al trabajar directamente de esta manera. No va a generar tanto problema y cuando nos encontremos con zonas que se vean un tanto manchadas, nos cambiamos directamente a lo que es la capa de color para poder procesar esas zonas de color y en la capa de textura procesar la zona de textura. Podemos ir avanzando un poco más rápido porque esta técnica nos permite trabajar muy bien. Como pueden observar, no es tan complicado trabajar con esta técnica. Y el acabado que se va obteniendo es bastante bueno. Si nosotros, por ejemplo, nos cambiamos del parche y en lugar de utilizar el parche, usamos el pincel corrector, mismo que recuerden, requiere que nosotros trabajemos presionando la tecla de Alt, dando un clic y posteriormente aplicando el acabado. Tomen en cuenta que cuando lo hagan ustedes, tienen que tener esta herramienta básicamente configurada para que pueda trabajar. Por ejemplo, esta mancha que está apareciendo es porque estamos sobre la textura y en esta técnica no funciona sobre la textura, funciona sobre el color. Así es que sería dar Alt, clic y pasar esto sobre alguna de las zonas que nos interesa
disminuir en función de la tonalidad. No la usen sobre textura porque puede generar un problema. Ahora, si por alguna razón tienen la necesidad de utilizar esta herramienta sobre textura, entonces vayan a la parte de acá arriba y verifiquen que no esté activa la opción de actual e inferior. Se deberían de quedar nada más en capa actual y eso permitiría que ustedes puedan trabajar con esta herramienta. Muy importante que tomen en cuenta estos detalles porque comúnmente pueden llegar a tener ahí algún tipo de problema. Y esto, pues como pueden observar, permite también avanzar muy rápido. De esta manera vamos alisando también el rostro. Una opción que también se puede llevar a cabo y es ponerse directamente sobre de esta capa y utilizando lo que es la herramienta de lazo, elegir alguna zona en cuestión y aplicar el filtro con el que veníamos trabajando, que en este caso es el filtro de desenfoque de superficie. Si hacen esto, automáticamente le pueden generar ustedes a este rostro, pues obviamente una zona desenfocada puede hacer que se vea un poco más suave. Sin embargo, esto que comúnmente llegamos a ver en algunas ocasiones en tutoriales aparte, podría afectar más la imagen que obviamente ayudar a que se restaure. Si lo hacen directamente en la zona de color, es mucho más viable. Podrían seleccionar una zona, ir y seleccionar el filtro de desenfoque que veníamos utilizando, que es justamente el de superficie, y al incrementar esto, vamos a poder ver que hay un pequeño cambio tonal sobre la superficie que está seleccionada y esto nos puede favorecer para que se vea mucho más natural. Si hacemos esto en repetidas ocasiones, podríamos lograr, inclusive en zonas que ya hemos restaurado, lograr que los tonos se emparejen un poquito más. Entonces podríamos seleccionar una zona grande y aplicar el filtro de desenfoque, en este caso, de superficie. Una vez que lo hacemos, presionaríamos nuestra tecla de control más la letra D. Tomen muy en cuenta que cuando hagan esto, es muy probable que llegue a quedar el borde un tanto marcado. Si es así, no se apuren, se van directamente a textura, toman su herramienta de parche, por ejemplo, y sobre de esta zona vamos nosotros a trabajar primero sobre la zona de textura y segundo sobre la zona de color. Así podemos nosotros ir arreglando este tipo de detallitos que pueden llegar a presentarse en algunas ocasiones. Y claro está, aunque ustedes no vean plenamente ese borde, pues sería muy bueno el que lo pudiéramos nosotros, pues obviamente, arreglar. De esa forma podemos empezar a restaurar toda la zona que estamos nosotros trabajando. Si se acercan mucho a alguna zona que tiene cierta oscuridad, podrían estar creando una mancha que obviamente no necesitamos. Entonces, si en algún momento están restaurando y aparece una pequeña manchita, simplemente deshagan presionando Control Z y posteriormente pueden continuar. Así que, como pueden observar, estamos avanzando muy rápido con esta técnica, con la cual pues obviamente estamos logrando que se vea mucho mejor este rostro. Es momento de que veamos la diferencia que se logra con esta técnica. Vamos a encender la capa de fondo y vamos a apagar nuestra carpeta de técnica 2. Ahí pueden ver ustedes el gran cambio que se puede observar. Y pues también, ¿por qué no? Vamos a apagar la capa de fondo, vamos a encender la de técnica que está aquí abajo y podremos también comparar entre la técnica 1 y la técnica 2. Vean ustedes el tipo de acabado que se logra. Si vemos la técnica 1, si vemos la técnica 2, nos permite tener un cutis un tanto más terso. Se las recomiendo ampliamente. Y recuerden, no todas las fotografías son susceptibles a utilizar siempre la misma técnica. Es recomendable que prueben cuál es la más adecuada para esa fotografía que quieren arreglar. Así es que nos vemos en la siguiente clase en la que estaremos trabajando con la técnica número 3. Y por lo pronto, como ya lo hicimos, apagamos nuestra técnica 2, la pasamos a la parte de abajo y le vamos a indicar a través del botón derecho del mouse que queremos una etiqueta roja para que sepamos que con esa ya trabajamos. Los dejo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.